Muy buenos días, estimados estudiantes. Como siempre, es un placer volvernos a encontrar dentro del desarrollo de la asignatura de comunicación oral y escrita en este periodo de nivelación. El día de hoy vamos a ver una clase que resulta bastante importante porque en lo concerniente a las funciones del lenguaje, ustedes van a poder percatarse de ciertas particularidades y características inherentes a cada una de ellas, dependiendo de lo que nosotros queramos alcanzar con esta comunicación. ¿Sí? Dentro del contenido a tratar, vamos a hablar sobre las funciones del lenguaje y los niveles de la significación del texto. ¿Sí? Por lo que se ha planteado determinar como objetivo la intención comunicativa que explica los diferentes tipos de texto. Pues, si escribir una noticia necesito un texto referencial, mientras si quiero escribir un ensayo, un poema, necesito las funciones apelativas estéticas correspondientemente. Esto quiere decir que dependiendo de lo que nosotros busquemos, vamos a ir aplicando y desarrollando cada una de estas funciones. Por ello, quisiera saber qué se les viene a la mente a ustedes cuando escuchan funciones del lenguaje. ¿Qué son las funciones del lenguaje para ustedes? Podría ser las diferentes formas que utilizamos para poder comunicarnos y transmitir Casi no información. te escucho, Christopher. Ahí, ¿me escucha ahí? Ahí sí te escucho. Ya pienso que puede ser las formas que nosotros utilizamos para poder comunicarnos con las demás personas y poder transmitirlas, la información que nosotros queramos de diferentes formas. Ya, perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Chris. Muy bien, entonces tú ya me muestras que tienes nociones de indicios de conocimiento acerca del tema desarrollado. Vamos a ir avanzando. Función del texto en la comunicación. Todos los textos cumplen diferentes funciones respondiendo a la intención comunicativa que tiene el emisor. Al momento de planificar su escrito para conseguir una mejor comunicación, ¿sí? Es por ello justamente lo que nos acaba de mencionar que hizo fue que son las funciones que nos van a permitirnos a nosotros comunicarnos de forma adecuada dependiendo de lo que estemos buscando, ¿sí? La intención comunicativa explica los diferentes tipos de texto, pues. Ya vamos a escribir una noticia, ya vamos a ver por qué necesitamos un texto referencial, o un ensayo, un poema. De igual manera vamos a ir revisando estas funciones apelativa o estética dependiendo de lo que nosotros busquemos. Dentro de la comunicación, las funciones del texto son una prioridad, ya que necesitamos saber qué es lo que deseamos conseguir de la audiencia al escribir algo. Si nos es especialmente necesario planificar nuestro texto en función de lo que queremos. Puede ser reflexionar, convencer, motivar, informar, enseñar, concientizar, entre otras. ¿Sí? De esta manera nosotros vamos a ir estructurando de forma adecuada nuestro texto, dependiendo de lo que estemos buscando conseguir de la audiencia a la que va dirigido el mismo. Las funciones del lenguaje. ¿Sí? El hablante, según sean sus intenciones para lograr una finalidad, se vale de las funciones del lenguaje. Tomando en consideración este principio, las funciones del lenguaje se han clasificado en expresiva, apelativo-conativa, representativo-referencial, metalingüística, fática y poética. Clasificación establecida por Jacobson en 1960, basándose en los 6 elementos de la comunicación. El emisor, receptor, mensaje, canal, código y contexto, que ustedes ya conocen muy bien, que son elementos comunicacionales elementales para que podamos desarrollar esta comunicación.
Los actuales estudios de las funciones del lenguaje han permitido hacer otras calificaciones, entre estas está la función pragmática, ¿sí? Que es una función que se muestra en el sistema lingüístico, que no solamente tiene la función de expresar un estado de las cosas, sino también provocar relaciones entre actos del habla en interacción comunicativa, ¿sí? Es decir, vamos a buscar profundizar incluso más, de forma más técnica en lo que refiere al contenido del texto a desarrollar. Dentro de estas funciones nosotros tenemos una clasificación que, como ya les había explicado, eh, cada una de ellas tiene un objetivo particular, ¿sí? Cada una de ellas cumple una función, tiene un objetivo puntual y específico, dependiendo del contenido que queremos desarrollar y del resultado de la reflexión que queremos obtener del público. Dentro de ellas tenemos la función expresiva. Es la que se encarga de emitir opiniones y vivencias como una manifestación subjetiva de la realidad. ¿Cuál será una función expresiva? A ver, Lisette, O sea, puede ser que diga, hoy me no se siento te escucha. contenta. Puede ser que diga, hoy me siento contenta. Ya, perfecto, estás expresando tus emociones, ¿no es cierto? Muy bien, Lisette. Esa es una función expresiva, expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones, ¿sí? Que nos permite exteriorizar este tipo de sensaciones internas de cada uno. Tenemos la función representativa o referencial, ¿sí? Cuando la intención del hablante es informar y dar a conocer hechos y datos de la realidad, es una comunicación objetiva. Se dice que la función en este caso es representativa o referencial. Una pregunta. ¿Por qué consideran o creen ustedes que cuando estamos hablando de la función representativa o referencial se está hablando sobre una comunicación objetiva? A ver, ¿por qué creen que se estaría hablando de una comunicación objetiva? Porque se puede estar comunicando. No, 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 absolutamente para nada. A ver, ¿por qué consideran que es una comunicación objetiva? Porque se está hablando de algo real. Exactamente, muy bien, dice. Porque cuando hablamos de información o comunicación objetiva, estamos hablando de hechos reales, de hechos comprobados, de hechos verificados. A eso se refiere con una comunicación objetiva, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes de igual manera vayan dándose cuenta de este contenido para que no existan confusiones incluso al momento de determinar diferencias entre las funciones del lenguaje. Tenemos la función metalingüística, que se trata de explicar y aclarar conceptos de ideas relacionados con conocimientos lingüísticos. Decimos que se trata de la función llamada metalingüística. ¿Cuál será un ejemplo práctico de una función metalingüística? Facilito. Sería, por es una preposición. ¿Perdón? Sería por sería una preposición. Perfecto, es un ejemplo práctico. Está bien, Ana, porque mira, en ese sentido, si nosotros estamos hablando sobre alguna conceptualización, algún dato relevante que tenga que ver con la lingüística, con la gramática, con el idioma, estamos hablando de una función metalingüística. Aquí un ejemplo práctico de una función metalingüística es cuando les daban a ustedes el verbo to be en inglés, ¿no es cierto? Les estaban dando
datos y conocimientos relacionados al inglés, o cuando les daban a ustedes la oración gramatical en el lenguaje de comunicación. Esas son funciones metalingüísticas, esas son funciones metalingüísticas. Pues muy bien, Ana. La función fática, ¿sí? La función fática permite para iniciar, interrumpir o continuar una comunicación. Estamos ante la función que se denomina fática, ¿sí? Los sonidos y las palabras sin sentido, pronunciados en cualquiera de estos momentos de un acto comunicativo, solo sirven para indicar que se está presente y mantener abierto el canal de la comunicación, ¿sí? Un ejemplo de función fática. Tal vez sería en una conversación decirle al otro, ¿no? ¿Me estás escuchando? Ya, perfecto, Ángel, muy bien. Eso está muy bien. Ángel. Muy bien, exactamente, Ángel. Ese es un claro ejemplo de lo que requiere la función fática, ¿sí? Me gusta, así me gusta que actúen, así me gusta que participen. Ustedes mismos se van ganando la respuesta. Función poética. En este sentido, conocemos que estamos hablando de una función poética cuando estamos frente a un texto armónico por su forma, que refleja la sensibilidad de su autor en un estilo estético. Hablamos de la función poética, ¿sí? Un ejemplo es el que representamos en la siguiente ilustración. Como podemos observar, es una persona que está recitando, ¿no es cierto? O que está declamando. Esa es una función poética. Ese es un ejemplo práctico de la función poética. ¿Entendido? Perfecto. Ahí vamos muy bien, muchachos. Dentro de este cuadrito también tenemos un resumen, ¿sí? En el cual nosotros podemos observar a lo que se refiere o incide sobre qué lo que se manifiesta y en la intención que tiene cada una de estas funciones, ¿sí? Tenemos aquí la función referencial que se refiere o incide sobre los hechos, cosas o ideas. ¿Sí? Aquí vienen las noticias. Se manifiesta en oraciones denunciativas porque estamos denunciando, estamos dando a conocer. Y tenemos como intención informar. De igual manera, tenemos la función emotiva, ¿sí? Que se refiere o incide sobre el propio hablante. ¿Por qué? Porque a nosotros nos permite exteriorizar estas emociones, ¿sí? Se manifiesta en oraciones admirativas, denunciativas, e incluso que es importante, que algo que ustedes conocen, la entonación al momento de nosotros pronunciar este tipo de oraciones o de emociones o de comunicarnos por este medio emotivo, incluso la entonación, dependiendo de la emoción que nosotros tengamos, va a variar, ¿sí? Y tiene como intención expresar un sentimiento. En la función conativa, se refiere o incide sobre los bienes. Se manifiesta en oraciones imperativas e incluso también aquí interviene la entonación. Y tiene como intención producir que se actúe, ¿no? La función fática, que se refiere o incide sobre el canal de comunicación, ¿sí? Que permite que nos percatemos de que tenemos esta conexión comunicacional con otra persona que se manifiesta a través de interrogación, repeticiones o frases hechas y que tiene la intención de abrir, cerrar o mantener la comunicación. La función poética que incide sobre el propio mensaje, obviamente por la misma estructura del contenido, se manifiesta en el estilo, en las figuras, ¿sí? Por cómo está desarrollado, por el enriquecimiento de sus palabras y de su terminología,
y tiene la intención de causar extrañeza, llamar la atención, crear un impacto, ¿sí? Atraer. Y la función metalingüística que incide sobre el lenguaje, que se manifiesta en definiciones, aclaraciones, como el ejemplo que nos pusieron, ¿sí? Y tiene como intención compartir mejor el código, es decir, dar reglas, normas gramaticales, de lenguaje, de sintaxis, para que podamos tener un conocimiento más profundo y más amplio sobre el tema del código de lenguaje. Dentro de los niveles de significación del texto, tenemos que la intención comunicativa es el grado de fuerza que toma el mensaje para ser entendido por el receptor, provocando en él una reacción, ya sea positiva o negativa. Los emisores, hombres, mujeres, estudiantes, profesores, narradores, ensayistas, periodistas, oradores, entre otros, es decir, las personas que forman parte que emiten este tipo de mensajes o de información, se refugian en las distintas tipologías textuales para expresar lo que sienten. Buscan estrategias de comprensión para facilitar el conocimiento y aceptación del mensaje, logrando así una comunicación eficaz y coherente. Entonces aquí nosotros estamos teniendo muy claro que estamos hablando de una comunicación en primer lugar escrita, ¿sí? Mediante los signos y los códigos de comunicación que forman parte de nuestra comunidad, ¿sí? Y en este sentido, obviamente estos mensajes tienen que estar estructurados de una manera correcta y adecuada para que permita que dicho mensaje sea totalmente comprensible a los receptores. Todo texto tiene su propia significación, por lo que el lector es quien decide dar una interpretación, bien sea denotativa, dar un significado objetivo, lo que dice nada más, ¿sí? O connotativa, dar otros significados, incluso juicios de valor de manera subjetiva según el contexto, según lo que nos llegue a parecer a nosotros, ¿no es cierto? Por eso estamos hablando de un criterio propio, juicios de valor. Al darse esta interrelación entre emisor y receptor, se efectúa la comunicación. Es así que el texto ha sido comprendido, ¿sí? Es decir, que en este sentido nosotros vamos a poder analizar la información dependiendo del caso para que sea debidamente entendida y comprendida. Es decir, decodificar el mensaje, ¿no es cierto? Es el medio de comunicación escrito en un mismo código para una misma comunidad lingüística. Con el fin de facilitar su comprensión, debe tener coherencia, cohesión y adecuación. Facilito, ¿por qué nos hablarán de una misma comunidad lingüística? ¿Por qué nos hablará aquí de una misma comunidad lingüística? Verán que les estoy haciendo preguntas tan sencillas. Porque obviamente debemos pertenecer a una misma comunidad lingüística y conocer el código del lenguaje para poder comprenderlo. Si viene Tania y me habla en chino y yo solo sé hablar en español, yo no le voy a comprender, ¿no es cierto? Por favor, estén atentos. Les estoy dando oportunidad y ustedes las desperdician, ¿no es cierto? Tiene intención comunicativa, por lo cual debe ser coherente, es decir, debe ser comprendido en su totalidad, sin presentar contradicciones tanto semánticas como sintácticas. Debe estar escrito solo en presente, pasado o futuro, en cada construcción de oraciones. Debe coincidir en el mismo género, número, ¿sí? Se debe presentar una temática establecida o una idea central en la totalidad del texto. En esta partecita puntual, nos está hablando de que debe estar estructurado de una manera correcta y adecuada para que sea totalmente comprensible. Este texto debe estar desarrollado de tal manera que sea comprensible, que sea entendible para el receptor, ¿sí? Por eso debe ser coherente, debe tener una lógica, cohesión
en lo que tratamos de cohesión se refiere a que todo el contenido va a tener un contexto en particular sobre lo que se está refiriendo, ¿no? Y la adecuación dependerá de la intención comunicativa que nosotros estemos queriendo desarrollar dependiendo del objetivo o el resultado que quieran obtener ustedes. ¿Sí? Si yo les digo, la caballo, ¿está bien? ¿Está bien o está mal? No está bien. Está mal. Si les digo la Está onda, mal. ¿está bien o está mal? Está mal. El perro, ¿está bien o está mal? Obviamente está mal, ¿no es cierto? Por ende, nosotros tenemos que estructurar de forma adecuada estas oraciones, estos signos, estas palabras, para que tengan total comprensión, ¿sí? Vamos a ver incluso aquí cómo este tipo de textos, según su intención narrativa, pueden estar conformados, ¿sí? Los textos narrativos tienen como intención comunicativa contar hechos que puedan ser reales o imaginarios en distintos tiempos. Cuenta sucesos desarrollados en un espacio o distintos lugares. Tiene personajes que pueden ser ficticios o reales. El lector comprende dos mensajes, lo entendido como la idea central de la lectura y la comprensión de cómo está formado el relato, es decir, el texto narrativo es comprendido tanto en su forma como en su fondo. Dentro de ellas tenemos novelas, cuentos, fábulas, historias, crónicas, anécdotas, entre otros, ¿sí? Un relato, según su estructura en la trama, puede tener inicio, desarrollo o nudo y desenlace, ¿sí? Van a tener una estructura. Según su narrador, que puede estar en primera, segunda, tercera persona, puede ser omnisciente, observador, testigo, protagonista. Eso dependerá del autor de cómo quiera plasmar, ¿sí? Según su espacio, puede ser objetivo, subjetivo, estático o dinámico. Según el tiempo, puede estar en pasado, presente o futuro. Y se identifica por la utilización del verbo. Ejemplo, un cuento, ¿no es cierto? Nosotros tenemos claro, en cualquier cuento que conozcamos, que es un cuento como el de Blancanieves, la historia de los tres cachitos, la Caperucita Roja. Esos son cuentos, son ejemplos de textos narrativos, ¿sí? Que nos van contando una historia. Según su intención de escribir. Los textos descriptivos detallan minuciosamente las características de una persona, animal, objeto, emoción, entre otros. Su intención comunicativa sería más compleja y abstracta porque solo con la mente podemos imaginarnos los detalles expuestos en el escrito y así formar una imagen de conformidad con sus cualidades. A través de los órganos sensoriales podemos percibirlo como real. De tal manera que se logra la comunicación y el entendimiento de la misma. Una vez que hayamos figurado el mensaje en nuestra mente, para luego dar una respuesta a lo entendido. Se distinguen dos clases de descripción. Una cuando el receptor se limita a entender sus características tal como se presentan, es decir, de manera objetiva, ¿sí? Dice lo que es. Por ejemplo, los textos científicos y académicos. Ahí nosotros no podemos estarnos inventando absolutamente nada, ¿sí? Y la otra clase es que en la que el receptor emite juicios de valor de manera subjetiva, dejándose llevar por sus emociones, como por ejemplo están los textos poéticos o literarios, en donde permite que nosotros podamos fluir con nuestra imaginación, con nuestra invención, con nuestra iniciativa, ¿sí? Los textos descriptivos de clase objetiva son comprobables y pueden establecer en tres procedimientos determinados. La caracterización, que en esta etapa se diferencian las características, las propiedades, las partes del objeto de descripción. La relación con el mundo exterior,
En esta parte existe una relación analógica entre el espacio, el tiempo y sus múltiples asociaciones, y en la que se presenta el objeto como un todo, que puede estar al inicio o después, ¿no?, de las características correspondientes. Tenemos de igual manera el texto según su intención. Este tipo de texto se expresa en público en general y no utiliza un lenguaje especializado, incapaz de ser comprendido por el receptor. Los textos expositivos tienen como intención comunicativa informar sobre nuevos descubrimientos o de investigaciones realizadas sobre un tema específico y con la aportación de hipótesis adquiridas en el transcurso de la investigación. Se redacta en la tercera persona verbal y del indicativo. La información es objetiva. En estos textos no suele darse apreciaciones subjetivas incomprobables. Su estructura es introducción, que es la parte donde se presenta un tema, el desarrollo, que es la explicación de los sistemas a tratar, ¿sí?, y la conclusión, que es la parte final del texto donde se presenta la síntesis de la información antes y después. ¿Por qué según intención expositiva tendrá información objetiva? Se los acabé de decir al principio de la clase. Es porque este tipo de textos, si estamos hablando de documentos investigativos, científicos, tienen información que ha sido debidamente verificada y comprobada. Por eso es información objetiva. ¿Sí? Según su intención argumental. Su intención comunicativa es la persuasión del ser humano a través del mensaje, en donde se manifiestan ideas que pueden ser refutadas con otras personas. En este tipo de textos se expresan opiniones fundamentadas sobre la temática investigada, la tesis, que según la Real Academia de la Lengua Española dice que tesis es conclusión, proposición que se mantiene con razonamientos, opinión de alguien sobre algo. ¿Sí? Eso viene a ser una tesis o planteamiento. La estructura del argumento es la misma del texto expositivo. Introducción, que capta la atención del lector, a veces presenta la tesis a tratar. Desarrollo, que es la explicación de los argumentos que sirven para dar verificabilidad a la tesis. Y conclusión, que se presentan los principales argumentos y la opinión general sobre la tesis defendida finalizando el texto. La situación comunicativa puede ser monologada por una sola persona que presenta un texto investigado y valorado por su fenomenal descubrimiento en una conferencia. También puede ser dialogada, defendida por otras personas, ya sea planteamiento, justificación y conclusión. Un ejemplo puede ser los debates. Los textos argumentativos se pueden analizar desde un conocimiento deductivo, tomando en cuenta la tesis y su conclusión, o si no, tomando una perspectiva inductiva, presentando la tesis al final, luego de los argumentos. ¿Cuál es la gran diferencia entre entre la intención argumentativa y la intención expositiva? ¿Cuál es la diferencia? En los dos estamos exponiendo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia? Que en la una es más precisa la información. No, en las dos se habla de información comprobada y verificada. En que en la expositiva simplemente estamos transmitiendo información de un descubrimiento, de alguna investigación. En la investigativa, en la argumentativa, si bien es cierto, también estamos exponiendo información y datos sobre una
sobre algún descubrimiento, pero aquí nosotros ya vamos a poder plantear nuestro punto de vista, nuestros argumentos personales, no simplemente una una transmisión de datos, sino aquí nosotros ya vamos a tomar la postura y vamos a justificar el por qué nosotros consideramos o pensamos de esa manera. Esa es la gran diferencia entre la intención argumentativa y la intención expositiva. Según su intención, dialogar. Son textos construidos con mucha espontaneidad a través del conocimiento individual o colectivo. Aquí los personajes interactúan manifestando un estado de ánimo sobre el tema tratado. La intención comunicativa es transmitir un mensaje a través de la interacción de ideas, logrando así una respuesta inmediata. Tiene características particulares, con la naturalidad. Se da de acuerdo a la forma de hablar de cada persona, utilizando un lenguaje coloquial, infantil y en algunos casos hasta vulgar. Agilidad, el diálogo fluye sin conflictos y utiliza expresiones cortas. Y la expresividad son las intervenciones que muestran los rasgos de cada habla, es decir, a la personalidad. Estos ejemplos se pueden encontrar en el relato informativo periodístico, la entrevista, la encuesta, el diálogo filosófico, el discurso narrativo, entre otros. Estos textos se pueden reproducir directo, es la reproducción de las palabras tal como las dice, e indirecto, los personajes se manifiestan a través del que narra, es decir, de la persona que recepta la información. ¿Sí? Según su intención instructiva. La intención comunicativa que manifiesta estos textos es el hacer comprender el procedimiento para efectuar algo. Irán escuchando. Hacer comprender el procedimiento para efectuar algo. Este texto tiene como objetivo guiar al receptor para que realice una acción en una actividad determinada. Su función es dar una instrucción como un orden jerárquico, como el seguir la instrucción para armar un electrodoméstico o elaborar los recetarios de gastronomía. Los pasos a seguir van enumerados y tienen títulos y subtítulos. Los textos instructivos son muy útiles para nuestras labores cotidianas y académicas que día a día recibimos y las efectuamos. Pero no siempre las hacemos bien, ya sea por la mala comunicación que existe entre el que emite la instrucción o quien la recibe. Por esta razón es muy importante saber escuchar y seguir las instrucciones para que el resultado sea un características. Son textos que se presentan en un formato especial. Se debe seguir su procedimiento para obtener los resultados. Las órdenes son expuestas en infinitivo y también en modo imperativo. Se utilizan diversas tipologías textuales para diferenciarse de las demás secuencias a seguir, con el fin de que no hayan equivocaciones. Se utilizan los paratextos, palabras, imágenes y números, para facilitar una guía más. ¿Quién me da un ejemplo práctico de un texto según la intención instructiva? Una receta de cocina. Heiner, no, levante Un la manual de instrucciones para armar un artefacto. A ver, un ejemplo práctico. Un manual de instrucciones para usar la lavadora, por ejemplo. Perfecto. Listo, Heiner. ¿Sí se dan cuenta? Qué sencillo, ¿no? Muy bien, Heiner. Acabas de ganar una expresión. Perfecto. Conclusiones. A modo de cierre se plantean las siguientes cosas. La intención comunicativa es esencial para que el mensaje sea comprendido, ya que cada una de las funciones tiene su propósito y sus características. Es necesario conocer cada una de las funciones para poder transmitir nuestros mensajes de la manera correcta y adecuada. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Todo está entendido? ¿Todo está claro? Perfecto. ¿Más? Muchísimas gracias. Ha sido un placer.